Muy buenos días tengan todos mis amados hermanos. Este es su hermano Osvaldo y amigo eh, en Cristo Jesús, tratando de llevarles un poco de reflexión sobre la palabra de Dios que nos menciona tantas cosas hermosas en estos tiempos tan angustiosos. Sobre todo nos alimenta el ánimo para seguir caminando firme hacia la consumación de su propósito, que es la redención de nuestras almas, ese día glorioso que se llama el día grande de Jehová, en donde Dios ha de manifestar la restauración de todas las cosas. Alabado sea Dios por eso, ¿verdad? Porque yo lo anhelo, yo lo espero, y estoy seguro que muchos de los que descansan, muchos de los que aún están de pies, tienen esa esperanza. Y gloria a Dios, tratemos de que más de muchos hayan más anhelando esta misma esperanza, porque el reino de Dios está por venir. Y principalmente mi reflexión va dirigida en esta mañana a la semana que el mundo llama Semana Santa. El mundo la llama Semana Santa porque es un buen nombre para hacer negocios, ¿verdad? Los supermercados, las tiendas, realmente hay negocio. Está pasando un ruido extraordinario por ahí. Bueno, continuemos. La gloria sea para Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo, guiado por sus propios intereses, ha comercializado esto, que realmente no es una institución bíblica, no son instrucciones bíblicas que se celebre de la manera en que se celebra, pero el hombre así lo ha querido y así lo ha hecho. Y le ha venido bien porque, vuelvo y repito, es un gran comercio. Es un momento donde los comercios expanden sus ganancias, es un momento en donde el hombre saca ese espacio que en principio se supone que es para Dios y lo convierte en su espacio para hacer sus actividades en términos generales, actividades de playa, actividades de cine, actividades familiares, etcétera, etcétera. Pero ¿qué realmente celebramos? ¿Qué realmente deberíamos celebrar? Más allá de emularlo, porque esto de emular, de coger un canto de palo o cualquier cosa, ¿verdad? Para decir que es el vía crucis de nuestro Señor Jesucristo, es una burla. El hombre no tiene la capacidad de entender los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. El hombre no tiene la capacidad espiritual para entender cuánta angustia, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, aparte del físico, el espiritual sufrió nuestro Señor Jesucristo por causa del hombre mismo. Porque a todo esto, todo lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió es la consecuencia del pecado del hombre. Entonces, por amor, Jesucristo asume esta culpa, esta sustitución, sustituye al hombre en ese castigo. Entonces, Cristo es destrozado, Cristo es humillado, Cristo es escupido. Como siempre digo, es algo que el hombre no tiene idea. Y sin embargo, tan fácil que se le hace hacer una peliculita por ahí, hacer un drama. Y mira, eso es una burla, porque el hombre es carnal. Y grande es el misterio de la encarnación. Dios fue manifestado en carne para que esto sucediera. Dios fue manifestado en carne para que el hombre tuviese el derecho, la oportunidad de heredar el reino de los cielos. No para hacer estas burlas, no para humillar el sagrado evento de la expiación de los pecados. Ese evento se llama la gloria de Dios, porque fue donde Dios manifestó su justicia para que nosotros tuviésemos derecho a la vida. Por eso cuando yo veo estas personas, estas actividades, mire, lo más patético de todo es cuando usted ve al Papa, al llamado Papa de Roma, besándole los pies a una persona que seleccionan para ello, con un formalismo y con un misticismo y con un cuidado, porque puede haber una contaminación. Analícelo bien cuando lo vea y usted se va a dar cuenta de eso. Eso es una burla. Ahorita vamos a analizar cada uno de esos detalles.
Pero realmente, más allá de, y ese es comercio porque a todo eso le sacan provecho económico, más allá de eso, Jesús lo que instituyó es la conmemoración, y yo creo más en la palabra conmemorar, recordar su acto de expiación, su acto en el cual Él entrega su ser, en el cual Él pone su alma, su vida, por causa de nosotros. Y eso a cualquiera que lo ve desde el punto de vista bíblico le destroza el corazón y lo hace decir: Señor, gracias por tu perdón. Señor, gracias por darte por mi culpa. Pero cuando usted lo ve desde el punto de vista tradicional, de la iglesia tradicional, es una burla. Es una burla que lo más que apela es a 5 minutos de reflexión y después continuar con el diario vivir como hace todo el mundo cuando está adherido a ese mismo sistema. Veamos la institución de la Cena del Señor, que fue lo que el Señor instituyó como cena, como recordatorio. Y como cena en el sentido de que es un simbolismo, porque no es que es una cena. Muchos en Corintios, en el libro de los Corintios, fueron amonestados porque lo utilizaban para eso, para comer, para beber y desordenar y privar a aquellos que realmente iban en vía de la cena, porque entonces se adelantaban a comer y cuando venían los que realmente necesitaban, no existía. Veamos en detalle qué fue lo que Jesús hizo. Y para ello vamos a Lucas 22, donde dice 22:15. Él le dice a los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Fíjense que eso lo que refleja es la angustia que tenía Jesús por celebrar ese momento, porque posterior a ese momento es que Jesús se ha entregado. Y Jesús lo que anhelaba era poderle explicar a sus apóstoles la grandeza de lo que Él iba a hacer y de la humillación a la que Él iba a llegar. Miren qué glorioso. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Es decir, aquí hay una gran noticia. Sabemos que una vez todo sea restaurado, habrá una gran cena, porque Jesús lo está estableciendo. No va a volver hasta que todo sea establecido. Tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Fíjense qué cosa más hermosa y qué cosa más sencilla. Haced esto en memoria de mí cada vez que nos reunamos o cada vez que podáis. No dijo hagan películas, no dijo hagan comercio, no dijo hagan fiesta, no dijo váyanse de playa, no dijo nada. No tiene nada que ver. El hombre es el que cambia todo. De igual manera, dice el 20, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama o es derramada. En Jeremías, dice Jeremías 31, dice exactamente lo mismo, pero dice que es la sangre. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Acaso no es lo mismo que está diciendo Jesús? Es la sangre del nuevo pacto. Por eso es que es tan importante, por eso es que es tan delicado entender que esto es un evento sagrado de parte de Dios. Es el momento en que Dios toma la culpa del hombre y la descarga sobre sus hijos. Es el momento en que Dios limpia, elimina, sana la deuda que existía sobre el hombre. Es el momento en el que Dios
descansa de su ira porque la reposa sobre su Hijo. Y por eso es que Jesús es torturado, por eso es que Jesús es maltratado, por eso es que Jesús es torturado. A Jesús le pusieron una gorra o una media o algo en la cara, una tapa, una sábana, le taparon la cara y lo agredieron de manera tal que quedó desfigurado. A Jesús lo clavaron con madera, en un madero. A Jesús le enterraron una lanza en el costado. A Jesús le enterraron sobre su cabeza una corona llena de espinas, pero espinas verdaderas, no como hacen estos payasos que hacen la burla por doquiera por ahí. A Jesús lo torturaron tanto y tanto y tanto y tanto que ya no tenía fuerzas para cargar la cruz. A Jesús le dieron vinagre en forma de agua. Es todo esto lo que nos lleva a la idea de cómo Dios descarga su ira sobre su Hijo. Pero la más angustiosa pena de Jesús fue en el momento en que Jesús se convierte en el Cristo, y es en el momento en que el Cristo ha de asumir este cargo. Porque mientras Jesús era Jesús, el Padre estuvo con él. Pero mientras Jesús asume el rol del Cristo, que es lo que realmente es el Cordero de Dios, que es la oveja que se va a sacrificar, Cristo el Mesías, Cristo es el que ha de pagar, el que ha de absolver la culpa. Ahí es donde Dios lo deja solo. Y entonces Jesús el Cristo es el que muere colgado de la cruz, desbaratado por tu culpa, en una noche o en un día, en un momento como el que se celebra hoy día. Por eso cuando hacemos este evento de la Santa Cena, es lo que recordamos, es lo que vivimos en ese momento. Por eso es sagrado ese momento, por eso no se debe hacer mal uso como hacían los corintios, ni cualquiera otro que comercialice con esto. Y los corintios no les llevan mucha ventaja a los de ahora, ni los de ahora a los corintios, porque es básicamente lo mismo, es comercio, es interés personal por encima de lo que significa esa obra grandiosa. Oigan, mis queridos hermanos, el tiempo me apresura, pero yo quería señalarle algo importante. Este evento del lavado de los pies, cuando Jesús decide lavar los pies a sus apóstoles, y esto está en Juan. Vamos a Juan un momentito, rapidito. Esto está en Juan 13. 12 y 13. Es increíble cómo es que Jesús nos quiere llevar un mensaje glorioso. Volvemos a lo mismo, en la pantomima del hombre imitando un acto sagrado como este, pues lo comercializa. Vemos al Papa como hace una emulación de esto, le preparan una persona, le preparan un paño especial con químicos y qué sé yo qué, y usted ve cómo se lo frota a los pies de la persona para después darle un beso, un llamado beso, porque mire, esto lo que da es asco, es algo terrible. Pero cuando vemos el significado de esto, yo se lo voy a ejemplarizar con esto. Usted sabe lo que es una porqueriza de cerdos. Usted sabe lo que significa esto. O sea, que Jesús haya descendido del cielo es como cuando usted tiene una porqueriza de cerdos y los cerdos están encerrados en un lugar en la tierra. Óigame, generan bacterias, generan excrementos, generan orina, generan agua, generan una serie de... Es un lodo lo que se forma. Imagínese usted entrar a ese lugar a lavarle las uñas a los cerdos y a besarle la uña a los cerdos. Pues imagínese entonces ese entorno
El Dios de los cielos descendiendo a la tierra en la persona de su Hijo para lavarnos los pies a nosotros. Y usted sabe que Pedro lo primero que hizo fue decirle, no, a mí no. Porque Pedro entendía que él era el Cristo, el Hijo de Dios. Pero Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Es decir, si no dejas que yo pague por tus pecados, no tienes parte conmigo. Ya vosotros estáis limpios. Fíjate que Jesús le dice, ya vosotros estáis limpios y no tienen necesidad de ser lavados. La implicación es obvia. La implicación es de que una vez tú crees en el acto misericordioso de Dios en Cristo, tú eres lavado por la sangre de Cristo. Tus pecados son perdonados. La condenación, la culpa legal que existía sobre ti ha sido lavada, ha sido perdonada. Y por eso Pedro dijo, bueno, pues si es así, báñame completo, la cabeza, los pies y las manos. Y ahí es que Jesús le dice, no es necesario porque ya vosotros estáis lavados. Eso es lo que realmente debe significar el acto de lavar los pies, de que nosotros tenemos que, según el maestro se humilló, nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros no podemos estar por encima de los demás. Nosotros no podemos menospreciar al más débil. Nosotros no podemos escatimar no ser igual al maestro. Tenemos que ser igual a él. Tenemos que dar la milla extra por aquellos que necesitan. Ese es el mensaje. Por eso es que la iglesia y los líderes de este tiempo no están a tono con la obra de Jesús. Porque ellos son servidos. Ninguno está para servir. Entonces mi llamado es a que reflexionemos. Si Jesús mismo, Dios descendió al sepulcro por nosotros, Dios descendió a la porqueriza que somos nosotros y se humilló, ¿cómo nosotros vamos a pretender no ser igual a Él o emularlo en el aspecto verdadero? Porque no es hacer una obra de pantomima como la que se hace, es hacer justicia. Tratar a nuestro hermano como a nosotros mismos, amarlo como a nosotros mismos, no hacer diferencia, no estar por encima de las clases sociales. O sea, nada de esto es bíblico. Hermanos queridos, hermanos, que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Jesús en Mateo 26:32 dice, después que resucitó, es más, yo lo voy a buscar, porque es que Mateo 26:32. Del 31 en adelante dice, y me voy seguida. Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis, o sea, se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Es decir, lo que sucedió aquella noche cuando crucificaron al Señor, que Pedro lo negó, que aquellos se escondieron, que todo el mundo se dispersó para no ser parte de. Jesús lo predijo. Hoy día pasa lo mismo, pero desde el punto de vista de nuestros intereses. Están dispersados, pero todo el mundo ha creado su propio interés. Pero Jesús le dice algo interesante. Le dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros. Mis queridos hermanos, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Jesús está delante de nosotros. Jesús ha ido y va y marcha delante de nosotros. Ya resucitó. La gloria sea para Dios y está intercediendo por cada uno de nosotros. Así que hagamos como Él hizo. Tengamos a nuestro hermano, tengamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos y demos la demostración de que Cristo nos lavó los pies para que nosotros hiciéramos lo mismo. Que Cristo descendió a la porqueriza que somos nosotros para que nosotros descendiéramos al prójimo que también está en la porqueriza y lo saquemos a la luz para que viva para la eternidad en Dios por Cristo. Que Dios los continúe bendiciendo y que Dios permita que podamos seguir hacia adelante conociendo la gran verdad que es en Cristo Jesús. Pero sobre todo, gozaos en el Señor siempre.